Buenos días. Vamos a Muy buenos días. comenzar la sesión de hoy. Ya les compartí la pantalla, estamos viendo el pececito que nos debe invitar a relajarnos. Hoy es una sesión de media hora, muy rápida. Vamos a ver un poquito más, con relación a ayer, quizás más conceptos. Yo sé que muchos de ustedes podrían pensar, o están pensando, o no lo han pensado, que a veces introducir conceptos un poco teóricos. Eh, Sin embargo, les voy a decir algo. La mayoría de las organizaciones del mundo están muy metidas en el tema de los conceptos. Y ahora con el tema de la innovación, que volvió a estar de moda, ayer les decía que cada 10 años se pone de moda la innovación aproximadamente, se pone de moda la investigación y el desarrollo. Bueno, para partir me gustaría, pero rápidamente, recuerden que tenemos media hora. Ayer Norma nos quería comentar algo, ¿ya? Y dijimos que hoy día íbamos a comenzar con ella. Norma, ¿cómo estás? Buenos días. Norma. En la mañana todos ocupan el internet acá en clases y de verdad que se me complica. Ok, bueno. Bueno, vamos, en algún momento comentamos lo que tengas presente. Vamos a comenzar, ya, vamos a comenzar hoy día con esta segunda sesión. Permítanme un segundo. Bueno, hoy es la segunda sesión del workshop de pensamiento disruptivo. Hoy vamos a ver la segunda parte de la metodología. Ayer vimos el tema de provocar. Vamos a recordar algún par de cosas. Y vamos a entrar hoy día en la parte de idear. Si recordamos la metodología, en la primera parte, que es provocarnos a nosotros mismos a pensar distinto, pero a romper también la forma en que tomamos decisiones, la forma en que estructuramos el pensamiento. Es decir, si antes pensábamos A implica B, ahora podemos pensar en B implica A. ¿Ok? Vimos algunos ejercicios, algunas cosas que vimos, y hoy vamos a ver idear. Porque claro, el pensamiento disruptivo da lugar a ideas que luego hay que plasmarlas, hay que explicarlas, hay que aterrizarlas. Y ahí la herramienta que tenemos es el lenguaje, la comunicación. Y aquí vamos a hablar de un tema importante. Un poco repasando lo de ayer, todo lo que hablamos ayer, aunque ustedes no lo crean, hablamos de todas estas cosas. Primero, que hay que analizar siempre lo que te rodea. Hay que conversar, observar, llamar a las personas, consultar a las personas e indagar. Luego está todo lo que es crear hipótesis nuevas, que en el fondo son las ideas nuevas. Aquí hay tres reglas de oro importantes. Una, que cuando uno crea hipótesis, siempre piensa en el problema, no en el conflicto. Aquí hay una diferencia un poquito conceptual, que tiene que ver con lo siguiente. Esto es muy importante. Comúnmente las personas que trabajan en proyectos o procesos, este elemento lo tienen claro. Comúnmente nosotros resolvemos problemas, pero no los conflictos. No me voy a centrar en el castellano tradicional, sino en el uso que se le da en este ámbito de resolución de problemas. Que es lo siguiente, el conflicto es lo que está de fondo, lo que realmente incomoda. ¿Ya? Es aquello que comúnmente no se satisface con facilidad, pero sí sus consecuencias. Y esas consecuencias son las que se resuelven. Por ejemplo, en una enfermedad, comúnmente se abordan los síntomas de la enfermedad, pero no la causa. ¿Ya? El conflicto es la causa y los síntomas son los problemas que se abordan. Cuando uno crea hipótesis, muchas veces va a buscar el conflicto, preguntarse realmente qué es lo que está pasando. Por ejemplo, hay un problema característico que es el siguiente. Comúnmente las personas necesitamos desplazarnos y se crean automóviles, se han creado aviones, se han creado horarios para desplazarnos, se han creado reglas urbanas para movernos, etc. Hasta que alguien se preguntó, ¿el ser humano necesita desplazarse? Y eso nos rompió una creencia, que el ser humano tenemos que movernos. Bueno, cuando alguien se hizo esa pregunta, nació el teletrabajo, nacieron esas cosas, ¿ya? Porque alguien descubrió que si uno se va al conflicto real, los seres humanos no necesariamente buscamos desplazarnos. ¿Ya? Entonces se rompió una hipótesis, se creó una hipótesis nueva. Luego romper los clichés, que ayer lo comentábamos, mencionamos una frase, la innova o muere, ese es un cliché,
que pensamos que es verdad, es una evidencia anecdótica. Una evidencia anecdótica es aquello que no tiene sustento real. Por ejemplo, muchas frases en redes sociales se piensa que son verdad, pero son mentiras. No son fake news, son cosas que aceptamos. O se han escuchado cuando alguien dice, me lo contó el vecino, y cuando te lo cuenta el vecino es verdad. ¿Ya? Las empresas usan youtubers o instagramers, ¿ya? O este tipo de personas, porque ellos crean tendencia, pero no sabemos si es verdad o no. Y luego está romper con lo existente. Romper con lo existente es romper con lo que estamos haciendo todos los días. Yo les decía ayer, cambien la ruta del día a día. Las empresas, por ejemplo, están cambiando los sitios de reunión. Ya se reúnen en cafeterías, se reúnen en coworkings, un poco por cambiar, ¿ya? Porque cuando uno cambia, el cerebro cambia. Cada vez que, ojo, todo esto lo que conversamos tiene que ver con romper la forma en que nuestro cerebro lo hemos ido armando o el entorno nos lo ha ido armando. Luego está romper la hipótesis, por ejemplo, invertir. Decir, bueno, si esto funciona de izquierda a derecha, probemos de derecha a izquierda. La otra es la negación, o sea, hacer absolutamente lo opuesto, casi invertirlo, pero no, es decir, no, esto no va a ser así. Por ejemplo, yo les compartí ya en la plataforma, a la cual ya les debe haber llegado un correo, para entrar a mirar algunas cosas. Por ejemplo, el automóvil se creó para conducir. Bueno, hoy día el automóvil sirve para muchas cosas, incluso gente vive en los automóviles. Entonces se piensan otras cosas, ¿ya? Ustedes que están evolucionando, preguntarse, ¿podemos hacer más cosas? ¿Por qué tenemos que seguir haciendo lo mismo? El otro es escalar, o sea, crecer, apostar por crecer. ¿Qué pasa si crecemos, nos duplicamos, nos triplicamos? ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Y lo otro, para romper hipótesis, es decir algo nada que ver, absolutamente nada que ver, ¿ya? O sea, que salirse de lo que se está debatiendo. Esa es la parte más difícil. Piensen que cuando uno entra en disrupción, es tremendamente amenazante, porque quien la propone a veces queda en ridículo. Pero claro, como el señor de la rueda, ¿no? Planteó la rueda y quedó en ridículo. Otra cosa es que la rueda después fue tremendo negocio, ¿ya? O tremendo avance en la historia de la humanidad. Y por último, ¿cuáles son los puntos de tensión? Que es donde uno choca con las cosas preconcebidas, con las soluciones alternas. Las soluciones alternas tienen que ver con el así lo hemos hecho siempre, o así funciona. Entonces, nos quedamos pegados ahí y nos quedamos tranquilos, ¿ya? O mira, sigámoslo haciendo así porque no pasa nada, ¿ya? Lo otro son los valores, ¿ya? Nosotros no cambiamos valores, pero chocamos con valores. Por ejemplo, yo siempre recuerdo una persona que conocí que quería fabricar chalecos antibalas. Bien, o sea, creo que es un buen negocio, se puede analizar, les voy a decir, es muy rentable, pero no tenía financistas, porque los financistas eran pacifistas. Entonces no podían promover la fabricación de chalecos antibalas porque era promover un estilo de vida que ellos rechazan. Luego está la inercia. Ayer hablábamos de la inercia, les conté este tema de la receta. Si ustedes se preguntan cuántas cosas hacemos por inercia, son muchísimas, muchísimas. Y el otro es el deber versus querer. Le pasa mucho, nos pasa a los consultores, a los directivos, es que yo quiero que esto sea así. Bueno, está bien, todos queremos cosas, pero ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Ya? Cuando apareció el debe, empezó a escucharse al cliente, es decir, el Customer Experience, el User Experience, el People Experience, etc. ¿Ya? Porque se empezó a preguntarse las empresas qué es lo que se debe. Por ejemplo, ayer les mencioné el primer coche Ford, ¿ya? Del fabricante Henry Ford, que a él le preguntaban, ¿qué coche vas a fabricar? Perdón, le preguntaban, ¿de qué color va a ser tu coche? Negro. ¿Cuántos colores fabricas? Negro. Y de hecho, si ustedes revisan la historia, durante muchos años los primeros automóviles Ford eran negros. ¿El motivo? Él quería que fueran negros. Después alguien le dijo, oye, la gente quiere de colores. Ah, ok, vamos a escuchar a la gente. Pero todas esas cosas tienen que ver con las hipótesis. Pero claro, supongamos que ya tenemos una hipótesis y tenemos que explicarla. Y aquí viene una gran constricción, que es la siguiente. Y les voy a mostrar un video de un señor que se llama Humberto Maturana, quien trabajó con un señor que se llama Varela. Son dos biólogos chilenos, ¿ya? Quizás en el ámbito de la educación son más conocidos que en otros ámbitos. Se enseñan mucho en sistemas porque tiene que ver con la forma en que yo construyo la realidad. Y ojo, cuando yo genero una disrupción, estoy construyendo la realidad. La estoy rehaciendo, porque a la gente le voy a decir, lo que tú antes hacías de una manera, ahora lo vamos a hacer distinta. O te voy a ofrecer algo
que no esperabas o algo que inicialmente encuentras absurdo, ¿ok? Como ayer veíamos, se encontraba absurdo usar cinturón de seguridad, porque no era adecuado, perdón, las mujeres se veían feas con ese hilo cruzado. La primera batería eléctrica no tenía otros elementos y era del diablo, ¿ya? Entonces pasan esas cosas. Este señor estudió biología, hizo un experimento y descubrió varios conceptos. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes ahora. Voy a mostrar un video. Vamos a buscar ese video. Permítanme un segundo. Es muy rápido. Ajá. Bien. Ahí está. Ok. Les voy a mostrar un video para explicar el concepto. Luego vamos a conversar un poquito rápidamente de él. Bien. ¿Ven una imagen con una espiral? Ok. Bien, aquí voy con el video. De terror. Bueno, ese fue el experimento biológico. Le dio vuelta en el fondo le dio vuelta el ojo a la rana. Y la rana antes, cuando veía una mosca, si estaba arriba de la mosca, antes del experimento, la rana o el animal tiraba su lengua hacia arriba y capturaba la mosca. Cuando le dio vuelta el ojo, se dio cuenta que la mosca estaba arriba, pero la rana tiraba la lengua hacia abajo. ¿Por qué? Porque el ojo, al dárselo vuelta, lo que estaba arriba lo veía abajo. Y ahí viene toda la teoría de cómo construye el mundo. ¿El mundo nos construye a nosotros o nosotros el mundo? Lo que él planteó es muy interesante porque dice que en realidad nosotros construimos el mundo en base a nuestras interpretaciones, nuestras percepciones. Y él se preguntó, y bueno, ¿los seres humanos cómo lo hacen? A través del lenguaje. Entonces ahí viene todo el ejercicio de que si uno tiene un lenguaje muy acotado, va a poder explicar pocas cosas. Y si yo le tengo que explicar, si yo manejo pocas palabras o pocas buenas definiciones, obviamente todas mis explicaciones van a ser muy acotadas, muy acotadas. Conforme yo me enriquezco en el lenguaje y puedo usarlo, porque una cosa es saber palabras y la otra es saber usarlas, obviamente voy a poder explicar más cosas. Y mientras más explico, más cosas puedo explicar. Y por ende aparece otro fenómeno, que es la capacidad de crear nuevas palabras. Y ahí se dio cuenta que tampoco somos muy buenos creando cosas. ¿Ya? Nos gusta quedarnos a lo que está. Pero esto fue muy complicado. De hecho, fue tan, complicado para el mundo. Él es asesor de empresas ahora y él le enseña a las empresas a salirse de sus lenguajes, porque el lenguaje nos limita, pero también nos permite crecer. Y en ese sentido, siguiendo con la presentación, las diapositivas que les tengo, apareció una idea muy importante que voy a describir rápidamente, que es la siguiente. Que es cómo nosotros entendemos las cosas. Voy a ser muy rápido, porque me interesa aquí básicamente explicar la idea. Él dice que las personas construimos el lenguaje de varias maneras, por vivencias y por lo que nos enseña la sociedad, a través de la educación o el día a día. Y con eso nosotros construimos dos realidades, lo que se llama la realidad objetiva y la realidad objetiva entre comillas. La realidad objetiva entre comillas es lo que nosotros interpretamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros nunca vemos la realidad. De hecho,
cuando él hizo este experimento, él dijo, bueno, las personas daltónicas, salvo porque las hemos obligado a decir, ustedes saben que las personas daltónicas ven en grises, los hemos obligado a decirles que si ves un gris de este tipo es verde, si ves un gris de este tipo es rojo. Pero si no le hubiésemos explicado eso, probablemente ellos serían muy felices viviendo en grises. Eso es bien complicado, porque en el fondo está diciendo que nosotros estamos a la gente alienándola. Pero bueno, volviendo al tema de Maturana, él dijo que hay varias formas de explicar. O lo explicas intentando ver la realidad real, que es la objetiva, sin entre paréntesis, que no la vemos nunca, porque los ojos y el cerebro son lo que nos limitan, ¿ya? Y la otra es la que podemos explicar en palabras, que es la entre comillas. Y él dice, bueno, todo eso ocurre en dos momentos, y esto es un ejercicio bien interesante, que es el primer momento de distinción y el segundo momento. En el primer momento es cuando nosotros vemos algo y decimos, bueno, estamos mirando algo. Ocurre en segundos, así como hablábamos del sueño REM, las fases REM del sueño, que son muy rápidas y uno no las percibe. Entonces, él decía que hay dos momentos. El primer momento en que vemos la realidad, pero el segundo momento en que empezamos a describirla. Por ejemplo, si yo les muestro esto, ¿qué vieron? ¿Qué vieron? Una mandala. No les voy a decir lo que era, porque es una cosa muy, muy hogareña, muy, muy normal, muy cotidiana. ¿Alguien vio un mandala? Un tapete. Un tapete, un mandala, un pañuelo, un portavasos, un sombrero judío, de esos que se ponen, que podría ser, ¿ya? Bueno, vimos... Negro, solo negro. No es negro el sombrero judío, ¿no? Ellos dicen que es negro, yo he visto blancos, amarillos, rojos, ¿ya? Lo que pasó en este segundo, no estamos haciendo un interrogatorio, lo que pasó es cómo reaccionó el cerebro. Lo asoció inmediatamente a cosas cotidianas, a las que nosotros estamos acostumbrados, ¿ya? Lo que les mostré simplemente era un pedazo de un telar a crochet incompleto. O sea, ni siquiera sé lo que es, ¿ya? Pero lo asociamos inmediatamente a algo. Ese es el segundo momento. El primer momento fue algo rojo que se apareció, pero eso es en segundo. En el segundo el cerebro empieza a decir, esto aquí lo asocio rápidamente. ¿Por qué? Por la zona de confort. Por la zona de confort. Porque el cerebro rápidamente nos lleva a nuestra zona de confort. Nosotros nos pasamos todos los días diciendo, sal de la zona de confort, pero el cerebro está buscando zonas de confort. Por eso hay que entrenar el pensamiento errativo y hay que decirle al cerebro, no te preocupes, no es malo pensar distinto. Y eso es difícil de practicar. Bueno, dicho esto, ¿ya? En realidad el segundo momento de distinción lo explicamos después con el lenguaje. Yo, por ejemplo, le decía a Norma, sí, pero yo he visto rojos, he visto blancos. Eso porque la experiencia me ha permitido ver más cosas, ¿ya? Por eso a la gente le gusta viajar, ver internet, etc. Pero ojo, también filtramos, ¿ya? Entonces todo eso ocurre. Bien, sigamos hablando de esta idea. Él definió un concepto que se llama autopoiesis. La autopoiesis es un concepto que ya hoy día está en el mundo social. La autopoiesis es el concepto en el cual todo lo que nosotros hacemos es la reproducción de las cosas. Y puse un ejemplo. Si tú le cortas la cola a una salamandra, a una lagartija, la cola crece igual a como era antes. No hay ni una diferencia. Y él decía, los seres humanos somos iguales. Por ejemplo, los seres humanos nos organizamos en estructura, creamos empresas en estructura. Los seres humanos hoy día estamos haciendo teletrabajo. Este señor está vivo y está hablando estas cosas. Hoy día hacemos teletrabajo, pero lo único que hicimos fue pasar de lo presencial al streaming. No es teletrabajo. Lo único que hicimos fue poner reuniones, porque nos gusta vivir en reuniones. Y por ende, ahora que podemos hacer más reuniones, vamos a poner más reuniones. Pero a nadie se le ocurrió decir, no hagamos reuniones. Si el teletrabajo no es reuniones, ¿ya? Entonces, no se está haciendo teletrabajo, les voy a decir el término, se está haciendo presencialidad vía streaming. Streaming es la conexión. Hacemos trabajo presencial, pero ahora vía streaming, ¿ya? Pero seguimos replicando lo mismo. Ah, no, nos gusta tomar decisiones en reuniones, hagamos reuniones. Como hay que tomar más decisiones porque estamos en crisis, hagamos más reuniones. ¿Y cómo? Presenciales, pero ahora a distancia. ¿Se entiende? Entonces, eso es autopoiesis, que seguimos construyendo lo mismo. Yo ahora les voy a pedir, en un minuto, saquen papel y lápiz, en un minuto, muy rápido,
Y aquí quiero que hagan una mirada muy interior. Con lo siguiente. En un minuto, anótenme algo dentro de la organización del fondo que piensen que se está haciendo de forma autopoyética. Puede ser consciente o inconsciente. No vamos a hacer análisis de valor si es bueno o malo. Algo que ustedes creen que es autopoyético. En un minuto, anótenlo. Algo que sea autopoyético. Si no vemos nada, no os preocupéis, dejamos el papel en blanco. Sé que es un ejercicio muy difícil. Muy difícil. Aquí yo sé que es difícil. Un minuto, está corriendo, ¿eh? ¿Qué es autopoyética? El repetir las cosas continuamente, que nosotros cada vez que pensamos algo nuevo lo repetimos. Por ejemplo, todos decimos que el teletrabajo nos abrió oportunidades. No, si ustedes se dan cuenta, estamos repitiendo lo que hacemos a diario. Me explico. En el mundo empresarial, las decisiones se toman en reuniones. Pasamos al teletrabajo, como hay más decisiones, hagamos más reuniones. Por lo tanto, seguimos haciendo lo mismo. Seguimos en reuniones. ¿Ya? Eso es autopoiesis. Es decir, todo lo nuevo que construimos se basa en repetir lo que ya estamos haciendo, simplemente cambiamos el medio. Pero seguimos en reuniones. Por eso estamos reventados de reuniones. Eso es autopoiesis. Entonces, hay muchas cosas en las organizaciones que son así. Yo no se los voy a decir porque se van a asombrar. La autopoiesis no es buena ni mala. No es buena ni mala. Simplemente es un concepto. Entonces, anoten una idea. Y guárdenla. Guárdenla. Bien. Tiempo. Tiempo. No importa. No me la muestren. Les voy a pedir lo mismo de ayer. Guárdenla. Les voy a pedir que la escaneen, la fotografíen y la subamos a la plataforma, como lo que hicimos ayer. ¿Ya? Ya mañana les voy a mostrar lo que pasó. La autopoiesis es un concepto tremendamente importante. Por ejemplo, procesos. Procesos tienen un problema. No, me digo procesos en general. ¿Ya? Que a veces termina repitiendo lo mismo por seguir la norma. Los estándares son autopoiéticos. ¿Ya? Todo lo que es certificaciones son autopoiesis. Pero eso no voy a decir que está bueno ni malo, es simplemente cómo operamos. Y Maturana lo descubrió. En el video se dieron cuenta que se habló de Varela. Varela fue su colega. Está muerto Varela. ¿Ya? Varela les digo algo curioso, le iba a hacer clase al Dalai Lama. Es curiosísimo, porque el Dalai Lama nunca había pensado esto. ¿Ya? El Dalai Lama descubrió gracias a este trabajo de que lo que él explicaba no era el budismo, era lo que él creía era el budismo. Y hay frases durísimas al respecto. Dice, toda teoría científica es lo que pudo explicar el científico, pero no es la teoría. Es como se le ocurrió explicarla. No es como debería explicarse. Es un concepto muy duro. Bueno, eso nos llevó a otras cosas, a expresiones como esta, que la encontré un día escrita por ahí. Si otro no piensa como vos, no es malo, es otro. ¿Ya? Veíamos ayer el tema de la aporofobia. Nosotros caracterizamos a las personas, nosotros clasificamos a las personas, de repente vemos a alguien y decimos, mira cómo se viste. Uy, ¿cómo es esta persona? O mira lo que dijo. O no me gusta cómo se mueve. Hay personas que son inexpresivas. Ahora en teletrabajo las personas, los tímidos han cobrado fuerza. Porque en las organizaciones nos gusta hablar y yo domino y me compro la silla más grande y tengo una oficina más grande o me gusta vociferar. Pero en teletrabajo, muchas personas que eran tímidas y no hablaban en el trabajo, pero hacían su trabajo, ahora han cobrado fuerza porque están mostrando que hacían mucho trabajo y lo hacen muy bien. Y en teletrabajo se está viendo. Entonces, están cambiando ciertas reglas. Cuando hablamos de cambiar reglas es eso. Luego tenemos la antropología. La antropología, ¿ya? Que es el estudio de los pueblos ajenos, lejanos, se basó no en lo que se observaba, sino en lo que creía el antropólogo, el investigador. El investigador decía, los negros son salvajes. Y se creó todo un concepto de salvaje, que era una persona semidesnuda, sin hábitos occidentales, etc. La antropología moderna hoy en día nos dice que los antropólogos han tenido que repensarse, rehacerse. Yo les digo esto porque hoy día se habla mucho de repensarse, pero los antropólogos lo pasaron mal, porque descubrieron que todo lo que han escrito en antropología, por lo menos hasta hace unos 30 años atrás, se basaba en lo que creía el antropólogo, y los antropólogos eran todos británicos casi, porque ahí nace la antropología. Y los británicos eran colonialistas, y los colonialistas, todo lo que no era de Gran Bretaña era malo.
Por lo tanto, construyeron la antropología mirando mal todo lo que no era británico. Ahí les puse una foto. Por ejemplo, el señor de blanco es un señor occidental. Él era el no salvaje, él era el culto. ¿Ya? Y el otro era el salvaje, porque estaba desnudo, pensaba en otra religión, etc. Entonces, fijaos bien, si uno hace imperar su forma de ver el mundo, puede construir un mundo errado. Y los antropólogos dijeron, todo lo que hemos escrito sobre los salvajes es que no eran salvajes, simplemente eran distintos a nosotros y nunca los entendimos porque los analizamos con mis reglas de pensamiento. Como no se visten de blanco y no se visten elegantes, no hablan inglés, no creían en la religión cristiana católica, son salvajes. ¿Pero ustedes me pueden decir que eso es malo? No. Entonces la antropología cometió un error histórico. Así ha pasado con las religiones, ha pasado con muchas ciencias, etc. La Tierra era plana hasta que alguien dijo no, es redonda. ¿Ya? Entonces, tener presente que todo lo que construimos en base a lo que manejamos mentalmente. Por eso hoy en día se busca que en las organizaciones la gente tenga mucha formación para que tenga mucha vivencia. Luego está el mito de la caverna. Perdón, el mito de la caverna es el mito de Platón, en el cual hay unos presos en una caverna y luego hay unos señores que les van pasando figuras, ¿ya? Y estos presos han estado toda la vida ahí, encerrados. Su mundo son las sombras, son lo que les quieren mostrar. Ese es un problema en la educación, por ejemplo. Yo sé que puedo tocar un tema sensible, pero no estoy valorizando. Ya no estoy diciendo si es bueno o malo lo que voy a contar, simplemente es un fenómeno. Lo que se le explica a los niños es cómo van a ver el mundo a futuro. ¿Ya? Por eso la educación es un tema siempre que se busca enriquecer a las personas, por eso siempre está en crisis la educación. Pero no me refiero a la crisis económica, sino a la crisis de cómo hacerlo. Porque si no caemos en el mito de la caverna. El alumno aprende lo que el profesor le enseña. Si el profesor es acotado, nos pasa a nosotros, si el profesor es acotado, va a explicar cosas acotadas. Si explica interpretaciones de lo que él cree, le enseñará eso, pero no necesariamente lo que es la realidad. El mito de la caverna dice que cuando un preso, a uno de estos presos que estaban toda la vida viendo esas sombras, que es lo que le querían mostrar, pero ni siquiera era lo que mostraban, sino la sombra de lo que le querían mostrar, cuando se ve el mundo se dio cuenta que era distinto y casi se vuelve loco. ¿Ya? Entonces también Maturana nos permitió entender eso. Nosotros cuando hacemos hipótesis, ¿qué queremos explicar? ¿Lo que es, lo que queremos que sea o lo que queremos condicionar? Si nuestro lenguaje es pobre, no podremos explicar mucho. ¿Cuántas veces nos ha pasado y decimos, no tengo palabras para decirlo? Bueno, si una disrupción, un pensamiento disruptor nos lleva a pensar, no tengo palabras para decirlo, es que estoy muy bien. Esta foto, ¿qué es? Rápidamente, ¿qué es? En Ecuador puede ser cuando caminan, bueno, el Ku Klux Klan en primer plano, pero en Ajá. Ecuador también tenemos el tema de la Semana Santa, en donde la gente sale para la procesión. Exacto. También ¿Y por qué puse eso? El de la izquierda, los que están más de blanco, son el Ku Klux Klan. Y a la derecha es una procesión como la de Quito en Sevilla, en Semana Santa. También el lenguaje nos lleva a usar los mismos símbolos para expresar cosas distintas. Los dos grupos, y que son completamente distintos en origen, ideología, finalidad, etc., se visten igual, se visten exactamente igual. Pero eso por un principio autopoyético. El ser humano cuando quiere ocultar cosas se viste de formas similares. Y las dos personas se visten igual. Si yo le hubiese puesto esto, probablemente habrían pensado rápidamente en Semana Santa. Este experimento es así, muy rápido. ¿Por qué? Porque ven solamente el cono, ¿ya? Sin embargo, yo podría decirle los dos son de Semana Santa o no. O los dos son del Ku Klux Klan y no lo sabemos. ¿Por qué? Porque el lenguaje también nos permite ocultar cosas. Cuando hablo lenguaje no solamente me refiero a palabras, me refiero a formas de vestir, a gestos, etc. Por ejemplo, los coach o las certificaciones son formas de estandarizarnos, ¿ya? Para que todos pensemos igual, ¿ya? Para además comprar un producto, pero no necesariamente está resolviéndose los problemas que uno necesita. Bien, ya para ir cerrando, porque hoy día quería mostrarles cosas. Esta experiencia, que qué pasa si a 5 o 6 personas no saben lo que es un elefante, no saben lo que es un elefante, o no lo saben, ni lo han visto nunca. Les tapo los ojos, en este caso son ciegos, y les pido que toquen diferentes partes de un elefante. ¿Qué se van a imaginar? El que le toca la cola piensa que es una cuerda. Y el que le toca el cuerpo, que es rugoso, la piel del elefante, piensa que es una pared. El que le toca la pierna piensa que es el tronco de un árbol. El que le toca la punta de marfil, del cacho, del cuerno, piensa que es una lanza.
El que le toca la oreja de un elefante es como media blandita, piensa que es una alfombra. Y el que le toca la trompa piensa que es una culebra. También nos pasa eso. Nosotros interpretamos en base, cuando nos encontramos con algo desconocido, el cerebro, por llevarnos a zonas de confort, nos hace asociarlo inmediatamente a algo que nosotros conocemos. Nadie, o muy rara vez, ocurre que alguien dice, no, esto es distinto. ¿Por qué? Porque el cerebro es muy rápido. Y eso es el segundo momento de distinción. En el primer momento está el asombro. ¿Qué es esto? Pero el cerebro rápidamente dice, ¡pum!, asócialo a esto. Automáticamente. Romper eso es muy difícil. Y en disrupción es clave romper eso. Aquí tenemos el ejemplo. El 6 o el 9. Según cómo se le mire, diremos que 6 o 9. ¿Ya? Yo les voy a decir algo. Por ejemplo, en el mundo occidental nuestro, hacemos planificación estratégica. ¿Ya? A ustedes les va a sorprender porque nosotros mezclamos todos. La planificación estratégica la hacemos siguiendo los patrones de las escuelas estadounidenses. Pero si uno investiga lo que se podría conocer, porque no se llama así, planificación estratégica en el mundo soviético no existía. No existe la planificación, existe la táctica. La táctica. O sea, todo es táctico y funciona muy bien. De hecho, Rusia o la ex Unión Soviética funcionaba muy bien con táctica. Sin embargo, nosotros pensamos que planificación estratégica es el fin último. Pero eso porque nos da tranquilidad, nos da tranquilidad. Sin embargo, hay dos tipos de estrategias, que las vamos a ver más adelante. La estrategia deliberada y la estrategia emergente. Fue estudiado por Henry Mintzberg hace muchos años atrás, un estudioso de la ciencia de la gestión empresarial canadiense. Él decía, los estrategas, hay una cosa que nunca se dan cuenta los que piensan estrategia, que es que hay dos estrategias, la deliberada y la emergente. La deliberada es, voy a hacer estos objetivos, vamos a cumplir los objetivos y vamos a hacer todo lo posible para llegar a los objetivos. La emergente es aquella que se va dando día a día. Ojo, que no es táctica, es estrategia emergente. Las startups, las empresas digitales, las empresas unicornio que se llaman hoy en día, usan estrategias emergentes, o sea, no es teoría, está ocurriendo. Pero claro, él dice el problema no es saber si eres emergente o deliberado. Él ha encuestado a muchos gerentes y les pregunta, ¿qué tipo de estrategia tienes? Y la respuesta es, tengo planificación estratégica. Entonces él vuelve a preguntar, porque yo lo voy a hacer con ustedes después, ¿qué estrategia tienes? Y dicen, pero si tengo una planificación estratégica. Sí, pero la planificación estratégica es tu portafolio de acciones a realizar. Yo quiero saber cómo piensas tú el futuro, de manera deliberada o emergente. Y él decía, hay varios estudios, son unos libros muy grandes que él tiene, ¿ya? Ha hecho 4 o 5 libros que son unos clásicos en el mundo o sea, se estudia en la universidad porque rompió todos los esquemas. Este señor ya está muy mayor, estos son estudios de los años 60, que muy rara vez los directivos saben si es deliberado o emergente. Hoy en día ya hay más tipos de estrategias y que hay que definirlas antes de la planificación estratégica, cosa que vamos a hacer con ustedes. Pero eso ocurre porque la gente, por la forma en que fueron formadas, o sea, las escuelas de negocio, es que nunca explicaron esto y al no explicarlo, no lo siguieron haciendo. Por lo tanto, su mundo lo construyeron con un vacío. Lo otro, esto se puso muy de moda ahora en la pandemia, es el efecto Dunning-Kruger, que es el fenómeno de las personas que cuanto menos saben, más creen saber. Esto se da mucho en la politología, en la política. ¿Ya? Si uno analiza los discursos políticos, ¿ya? No tienen fondo. Que es que también ocurre otro fenómeno inverso. Uno dice, mientras más sé, obviamente puedo explicar más cosas, mi lenguaje es más rico, puedo describir más cosas con más palabras, voy a conocer más mundo, etc. Este efecto es al revés, que la gente, cuanto menos palabras sabe, cree saber más. ¿Pero por qué se da eso? Porque se siente más segura, mucho más segura. ¿Ya? En una organización es importante detectarlos, no porque sean dañinos, sino porque hay que ayudarlos a salir de esa creencia. ¿Ya? Entonces es un concepto que hay que manejar hoy en día, que es clave. Y bueno, ya para ir cerrando, vamos a hacer un último ejercicio de 1 minuto. ¿Ya? Vamos a seguir mañana con este tema. En 1 minuto, este es un jeroglífico. Les he puesto una lámpara y un guineo, un plátano para mí. ¿Ya? Un guineo. Les voy a pedir en 1 minuto, nada más, que anoten una palabra que permita armar algo con la lámpara y el guineo. Y la anotan en el papel.
y van a guardar ese papel y no se olviden, les voy a pedir escanearlo y subirlo a la plataforma. En un minuto. Una palabra nueva, o un concepto nuevo, o una frase nueva. En un minuto. En un minuto, nada más. Piensen lo que quieran, ¿eh? Supongo que esas sonrisas son nerviosas. No hay problema, poner lo que se les ocurra. Luego me la van a subir a la plataforma y mañana la comentaremos. No les va a tomar más de un minuto subir a la plataforma lo que les he pedido ayer y hoy. Bien, tiempo. Dejémoslo ahí, ¿ok? Dejémoslo ahí. Simplemente les voy a pedir que después, a lo largo del día, lo suban. Bien, para ir cerrando la sesión de hoy, en donde principalmente les quiero abrir la mente a que somos muy limitados. Yo me considero limitado. Hay que ser muy humilde en esto. Todos, con lo que nos dijo Maturana, es que nos dijo, todos ustedes son limitados. Pues sé que puede sonar duro, pero bueno, lo que nos dijo es eso, ¿ya? Pero hay una forma de romperlo, porque también dijo, lean, amplíen sus palabras, no se queden con lo que les dijo alguien, vayan más allá. Yo les digo eso, no se queden con lo que yo les digo, vayan más allá, piensen las cosas. Y aquí les voy a cerrar con una frase, ¿ya? La siguiente. Se ha dicho hoy en día que la expresión nueva normalidad es un oxímoron nostálgico. ¿Qué es un oxímoron? Oxímoron es una palabra, que es un concepto, mejor dicho, que dice que cuando tú unes dos palabras son contradictorias entre sí. ¿Ya? Son contradictorias. Claro, ¿cuál es el oxímoron? Nueva normalidad. ¿Por qué? Porque lo nuevo no puede ser normal y lo normal ya no es nuevo. Entonces dice, claro, en realidad es un juego de palabras nada más, para vender ideas. Pero es un oxímoron, es una contradicción en sí misma. Pero además dicen que es nostálgico. Porque, fíjense bien, si ustedes revisan desde que inició la pandemia hasta hoy día, todos hablaban de que el mundo iba a ser nuevo. Pero estamos hablando de que tiene que ser normal. Es decir, somos autopoyéticos. Queremos volver a las viejas reglas de antes, a lo mejor digitales, pero seguimos haciendo lo mismo. ¿Ya? Es una cosa muy singular, ¿ya? Entonces, ese es un oxímoron, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, ustedes estáis creando propuestas de valor, estáis creando estrategias, estáis creando visión. Primero no tienen que ser oxímorones, las frases que armemos, las expresiones, tienen que ser muy claras y precisas, no pueden ser oxímorones. Lo otro, probablemente tengamos que sacar palabras nuevas, ¿ya? Palabras nuevas, ahora hay que inventarlas, ¿ya? Porque estamos creando una nueva estrategia futuro, un nuevo futuro. Entonces, con lo que les he hablado hoy día es una invitación a prepararnos a pensar para lo de mañana, que debemos ya ir pensando en ir a ampliar cosas, ¿ya? Y simplemente para cerrar, les coloco un artículo del año 2012, cómo la disrupción se está dando en las empresas, en la revista Harvard Business Review, y el director de este artículo, el señor Whitney Johnson, no está disponible desgraciadamente en internet, tampoco puedo difundir el artículo porque tiene derechos de copyright, ¿ya? Que dice que en una organización la disrupción, desde un punto de vista lingüístico, tiene que basarse en 4 cosas. Apuntar a cosas que puedan satisfacerse con mayor eficacia, no eficiencia. Ojo, importante, ¿eh? Yo ayer les hablé de la eficiencia, la eficacia, la efectividad, o lo hablé en algún minuto. Identificar puntos fuertes disruptivos, o sea, ¿dónde en la organización hay momentos o instancias de disrupción? Yo ayer les decía, cada 2 meses hagan la jornada de Scamper, solamente para cuestionarnos cosas, para buscar. ¿Ya? La jornada de Scamper. Luego, dar un paso atrás, o sea, a los lados para crecer. O sea, de repente hacer stop, retroceder, como que la organización la empezamos a mover hacia diferentes sitios. Y lo otro, la estrategia debe surgir de manera natural. Bien, con eso termino la sesión de hoy, ¿ya? La idea de hoy, de la media hora, era explicar rápidamente unas ideas y dejar abiertas estas puertas, ¿ya? Y simplemente recordarles, fue muy monolítico lo de hoy día,
¿ya? Les he pedido ejercicios rápidos, pero quiero que los suban a lo largo del transcurso del día, no hay problema. Y mañana les voy a mostrar qué cosas observamos, ¿ya? O observé, ¿cierto?, de lo que ustedes dijeron, ¿ya? Sin hacer un análisis, obviamente, ¿ya? Siempre estamos aprendiendo técnicas.